Muy buenos días. Hoy estamos en un programa especial para contestar preguntas de inmigración y para platicar un poco sobre temas de inmigración está con nosotros la abogada Jessica Smith Bobadilla. Buenos días. Buenos días, Jessica. Una de las cosas que tanto está la gente preguntándose es sobre la forma en cómo el presidente está manejando el asunto de los jóvenes de DACA, en los que este fin de semana dijo que no había más DACA, que estaba terminado. Era como un día muy... nadie pensó que él va a anunciar algo así ese día y él estaba en camino hasta su iglesia por las 10 fiestas. Entonces todos sorprendieron cómo dijo eso a la prensa y en el contexto de donde él estaba y todo. Es más complicado que Trump está diciendo y también en muchos de sus anuncios recientes él dijo cosas y después su equipo ha dicho que no es posible. Entonces tenemos que tomar en cuenta que eso es el ambiente donde él está hablando a veces y sus oficiales que él eligió están diciendo que no, eso no es posible. Pero con DACA, su administración intentó cancelar el programa y después diferentes casos empezaron en diferentes lugares, pero California y Nueva York. Y esos casos resultaron en que los jueces en esas jurisdicciones decidieron que no puede solo parar las renovaciones. Por estudiantes que nunca han aplicado, ya DACA no existe. Pero por los que califican todavía, es por decir que no tienen un crimen nuevo, no han salido del país sin permiso o algo durante su periodo de DACA, que nada ha cambiado de su elegibilidad por el programa, se puede seguir renovando. Esas decisiones de los jueces impactaron a gente en California y Nueva York, pero después el gobierno anunció que no hay sentido en que estamos procesando renovaciones de California y New York y no de Nueva York y no de los demás de los estados. Entonces anunció USCIS que las renovaciones por los que son elegibles siguen. Okay. Entonces yo no creo que es tan sencillo por él de anunciar y desde el domingo no había seguimiento de otra persona de actualmente cancelar el programa o intentar otra vez cancelar el programa. Él está culpando a los demócratas de que no ha habido un arreglo con lo el DACA, pero en primer lugar él lo terminó. Él terminó el programa DACA y el Congreso tiene el poder de hacer algo más permanente y no han hecho, pero eso es distinto de si él y su administración deben tomar pasos de intentar cancelar los permisos que ya están vigentes. Otra situación que también terminó fue la protección hacia los centroamericanos, especialmente salvadoreños, hondureños. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Tienen que abandonar el país? No. Si no tiene, había cierta como periodo de renovación adicional, pero cuando eso vence y no hay otro seguimiento, suponemos, de esos programas o algo similar, si hay contacto con ICE, como cualquier persona que no tiene permiso, tiene derecho a un juicio. La excepción es gente que fueron previamente deportados, porque TPS, ese programa temporal, incluye gente con órdenes finales de deportación. Es más fuerte o la protección TPS sobresale la protección, el orden de deportación por un periodo limitado. Sí. Entonces, si es en esa situación, si tiene TPS, y eso obviamente va a acabar por esas nacionalidades, y tiene orden de deportación anterior, es hora de correr a un abogado de inmigración con todo su expediente anterior a ver si hay chance de reabrir, porque si termina el programa
y el gobierno busque a esas personas en esa categoría con las órdenes previas de deportación, pueden remover sin mucho, mucho problema. Okay. Por los otros, que nunca, la gran mayoría de salvadoreños, hondureños, todos que tienen TPS, no tienen ningún orden de deportación previa. Y si hay contacto con ICE o recibe una carta, tiene derecho de pedir un juicio antes de que sale del país. Tiene derecho a pedir un juicio con una presencia en el juez. Correcto. Pero para todo esto tienen que hacer un contacto con un abogado de inmigración. Todo eso con DACA ahora es más complicado que era. Es buena idea tener un representante certificado o un abogado. Representante certificado hay pocos en el Valle Central, pero sí hay unas organizaciones no lucrativas que caen en esa categoría. Abogado de inmigración, obviamente también es buena idea, pero no notario. No solo cualquier persona que dicen que tienen experiencia con eso. Sí, porque se ha visto en casos en los que dicen fui con esta persona que es notario y me ayudó a llenar los documentos de migración, pero ellos no están preparados para las leyes para representar a una persona. Si les llenan algo mal, no tienen ya oportunidad o la capacidad de pelear un caso. Correcto. Entonces ya lo más recomendable es que contacten a un abogado de inmigración o a una de las organizaciones que se dedican a eso. Correcto, pero organizaciones deben poder mostrar que son autorizados por la Junta de Apelaciones. Entonces hay pocos en el Valle Central que caen en esa categoría que no son abogados y la mayoría de ellos como Centro de la Familia o servicios legales del Centro de California tienen abogados trabajando con ellos. Entonces no es como cualquier gente que tienen un negocio de preparador de impuestos y esos no. Volviendo a lo de DACA y Jeff Sessions ha dicho, o el Departamento de Justicia ha dicho que va a pelear las apelaciones de los jueces federales en inmigración porque ellos no están dándole mucha oportunidad a la gente de presentarse a un juez o de apelar sus casos, sino que están haciendo deportaciones rápidas. En enero el sistema de corte de inmigración anunció que van a empezar un programa por casos nuevos que entran en el sistema de corte, que esos casos se deciden la mayoría en un año, casi un año ya. Hay diferentes tiempos en el anuncio, pero más o menos que la mayoría de casos van a decidir en un año. Si el juez o la jueza empieza a dar aplazamiento, especialmente si el representante del inmigrante pide esos aplazamientos, va a estar en una situación que están como más o menos castigados. Eso sugiere, ese es el lenguaje. Después, esta semana pasada, más o menos anunció que cuando evalúen los jueces al fin de cada año de su servicio, van a mirar cuántos casos ellos han terminado y cómo han terminado los casos. Entonces, por ejemplo, si un juez dio muchos aplazamientos a gente, a diferente gente que necesitaban por conseguir más evidencia o algo así, eso va a ser no en favor de ese juez o jueza. Y también si cerró casos, pero cerró con aprobar solicitudes de residencia o de asilo político o lo que sea, sugiere que eso también no va a ser en favor. Entonces tenemos un sistema donde la agencia que es responsable por supervisar el otro lado, el procurador, más o menos, en la situación migratoria, está evaluando también cómo funcionan los jueces y qué casos aprueban. Y eso no da chance por los jueces de ser independientes, especialmente si tienen temor que van a
perder su trabajo si aprueban casos que Sí. son buenos casos. Ajá. Ajá. El presidente anunció que iba a nombrar más, más jueces, pero la forma en como él los iba a nombrar era para jueces para acelerar deportaciones. Ujú. Que esos jueces, ¿dónde estarían más? ¿En la frontera o En los centros de en los detención, centros de detención? imagino, pero también en lugares como Los Ángeles, en San Francisco, donde por el número de casos en Ujú, Los Ángeles y Nueva York más que San ujú, Francisco, pero en esos lugares a veces esperan 5 años por el juicio final y aplazan juicios por la falta de espacios ujú. de cortes finales, de juicios finales. Ah, eh, en estos momentos, aquí en pues lo vemos aquí especialmente en el Valle, pero como nos ve gente en todo el país y en muchas partes del mundo, que si tienen preguntas también, eh, es el temor de tener un contacto con los agentes del ICE. Ujú. Eh, ellos no les están dando oportunidad de nada, que los están arrestando y los están muchas veces hasta deportando sin darles oportunidad de ver a un juez. ¿Toda persona tiene derecho a ver un juez si lo solicita? Aparte de los que fueron previamente deportados, ¿no? Ujú, Esta deportación puede ser en una frontera ujú, o puede ser en un corte, ¿ok? ujú, Entonces, eso es porque está bien importante ujú. enterar bien de su historia con un Sí. abogado y con huellas y todo, si ha tenido contacto con la migra, porque sus chances de tener otro juicio, si está detenido o detenida, son Son menores. casi, I mean, Sí. sí tiene derecho, pero va a ser detenido durante Ujú, los trámites y también el estándar por ciertas aplicaciones es más ujú, alto si ujú. previamente ha sido deportado. Hay gente que tiene 20, 30 años o más. Aquí estamos, nos está distrayendo una tortuga que tenemos aquí en el estudio Está entrando, ya, que estoy quiere viendo. entrar. Yo creo que quiere asesoría también Sí, para salir de aquí. probablemente. Que nunca ha tenido un caso o nunca ha tenido un contacto con inmigración. ¿Cuáles son las chances de esas personas de poder regularizar su estatus? Si nunca ha tenido contacto, está hablando de gente que van a Que tener está, contacto con ICE ahora. ajá, Ok, so si caen en las manos de ICE, si nunca ha sido deportado o deportada, otra vez, fije que puede ser una frontera de deportaciones después de 97. ujú, Y no importa si no han dicho ujú, exactamente o claro, si es en su récord, es en su récord, pero también como deportaciones de jueces, también órdenes de ujú, la salida voluntaria del juez, no a la frontera, pero órdenes de salida voluntaria del ujú, juez convierten en órdenes de deportación si uno no sale a ujú, tiempo. Pero suponiendo que nada de eso existe en el caso de uno, lo que puede hacer es insistir en un juicio. ujú, ¿Ok? So si uno insiste en un juicio, se puede tener el juicio y ver si hay chance de fianza, y mucha gente está ujú, elegibles de fianza. A ver si uno de ciertos países o de cierta situación en otros países, si puede aplicar una protección o asilo. ujú, A veces si ha sido víctima de crimen, puede pedir tiempo del juez de solicitar la visa U, ujú. una visa de víctima de crimen. Entonces, no hay razón de firmar. El problema no es tanto que ICE saque a gente, es que la gente firme. Que firme. Pero fije que ICE va a ser bien agresivo con uno, Ujú, no importa si no es criminal. Y ICE no es su abogado. Si está detenido y está pidiendo consejo, ellos reciben crédito si usted firme. ujú, Obviamente, si los jueces están recibiendo crédito de deportar gente, más o menos es lo que está ujú. diciendo Jeff Sessions, los agentes de ICE más, porque es su Es trabajo, su casi trabajo. su único Ujú, trabajo. Entonces,
ICE no es su representante, ICE no está pensando de las leyes en favor de su familia, debe respetar al oficial porque está haciendo su trabajo, inclusive si gritan a uno, hable claro, hable, con respeto, solo insiste que quiere su juicio. Y no importa lo que dicen, sigue diciendo eso hasta que dan papeles de corte. ¿Okay? También dice, si ellos no van a dar fianza en sus oficinas, que quiere que ellos empiecen el proceso de programar eso con el juez. Que usted quiere una revisión de la decisión que ellos no van a soltar de sus oficinas de un juez. Y ellos pueden procesar todo eso. Eso es bien importante, que la gente esté bien informada de los derechos que puede tener. Sí, ¿verdad? y una de las cosas que dicen es que se puede regresar uno. Y no, eso no es, no. I mean, si uno regresa ilegalmente, primero puede ser en prisión a veces, puede ser después con un orden de deportación fuerte. El momento que uno sale también pierde la oportunidad de pedir como los 10 años, porque eso es acumula, y el momento que uno dice que, no, me voy, pierde todo ese tiempo, ni esos 10 años que pasó aquí existe. No, fíjate que no es solo 10 años, necesita un hijo a veces con problemas, Sí. o un niño avanzado, o una esposa con problemas que esté aquí, o que es residente o algo. Pero hay diferentes situaciones donde uno puede ganar eso, y por lo menos si está yendo a las cortes, puede tener un permiso por años. Una de las preguntas que nos hicieron, que se quedaron este pasado lunes, es de una persona preguntó si era más rápido con la visa U, porque tuvo un caso de violencia, o arreglar por sus hijos que ya son mayores de 21 años. Okay, so otra cosa que no es correcto es solo tener hijos nacidos aquí. Pueden peticionar, no pueden perdonar. Las secciones de ley son distintas por peticiones familiares y por presencia ilegal. Hijos mayores de edad, más de 21 ciudadanos, pueden hacer una petición. Eso no dice, si usted está aquí legal, que ellos pueden completar el proceso por uno. Depende en otras cosas. También si salen a Juárez o a otro consulado, solo con la petición aprobado, pero sin esposa o esposa, madre o padre con ciudadanía o residencia, el hijo puede peticionar, pero no puede perdonar. Y el sistema funciona de una manera que creen que usted está buscando asesoría. Entonces, no, asesoría buena de un abogado. Entonces, si empieza el proceso con un hijo ciudadano, hija ciudadana, van a aprobar eso. Y si usted pide una cita en Juárez, por fin, van a seguir programando todo. Nadie va a decir, oh, no haga eso. El momento que uno está afuera, van a ser como 3 preguntas. ¿Cuándo entró? ¿Cuántas veces entró? ¿Y cómo? Aparte de su hijo o hija, que sabemos peticionó, porque tenemos evidencia de eso en el expediente, usted, señor o señora, tiene esposo o esposa, madre o padre con residencia o ciudadanía. Si la respuesta es no, es un castigo de 10 años. No importa si alguien ha dicho mal, no importa si no sabía eso, no importa si se habló con un notario y dijeron que todo estaba bien porque estaban aprobando las peticiones. Eso es bien, bien importante. No cada padre o madre de un ciudadano puede arreglar. En el caso en el que los hijos están sirviendo o sirvieron en las fuerzas armadas, eso es una mismo? excepción. Es una excepción. Pero depende otra vez. Eso solo perdona una entrada ilegal. No perdona documentos falsos, no perdona crímenes, crímenes aparte de algo sencillo. No perdona varias entradas, solo una. No perdona deportaciones previas si el hijo está en el militar. Esas personas sí pueden aquí, pero tienen que ser como descargados honorablemente o en el ejército o una de las ramas del ejército ahora.
en el pasado, hace muchos años, cuando los agarraban cruzando, no les tomaban ni huellas, ni fotos, ni nada, nada más los agarraban y los ponían del otro lado de la frontera. Sí. A veces les preguntaban tu nombre, y había unos que se llamaban como Vicente Fernández como 20 veces. Sí. Si, cuando ellos quieren arreglar, tienen que decir si se callan de que nunca tuvieron un contacto o una deportación, ¿qué puede pasar? Puede haber algo que los Um, well, hay casi siempre un récord de eso. I mean, si fue en los 80s casi no, pero cuando uno aplique algo, inclusive si firme por un nuevo permiso, uno está jurando en esa forma como si está jurando en corte federal. Entonces, si uno miente o omite información de lo que están preguntando, es como si está sentado o sentada en un corte federal y mintiendo a un juez o escondiendo cosas del juez. No olvide eso cuando los notarios dicen, oh, firma aquí. No voy a explicar nada, solo firma aquí. Porque pueden poner cosas que impacten a usted y su familia por todas sus vidas. Y se considera que usted mintió al gobierno federal. Entonces, nunca es buena idea tapar información. A la vez, antes de que uno somete cosas, es bueno saber el impacto. Y a veces, si no es claro que si fue una deportación o una salida voluntaria, hay más cosas de chequear. Pero en los 80s y los 90s, antes de 96, no existía deportaciones a la frontera. Okay, so eso es en general no muy fuerte si uno admite eso, suponiendo que no mintió a ellos, que no presentó nada falso. Puede no haber ningún récord y nomás si pasé pero debe decir. Debe decir todo, pero debe enterar bien con alguien que sabe bien antes de que dice. Pero mentira a inmigración, los riesgos son grandes. Y ahora también, en los últimos años, han tenido acceso a ciertos programas y todo de los 80s y 90s. Y a veces gente creen que no sabían y salieron con algo en la pantalla en una cita. Lo que tiene que estar bien segura la gente es que a veces los récords dicen después de 7 años, 8 años, se borra mi récord. Para migración no se borra. No se borra porque hemos visto que hay gente que van a buscar, lo digo por un primo mío que fue a buscar cuando se hizo ciudadano, le dijeron tú tienes un arresto en no sé en qué estado, tuvo que ir y allá no tenía ningún récord, pero aparecía en el récord de migración. Nunca es bueno mentir a ellos. Pero también no vaya solo hablando, ¿no? Uno tiene que saber qué información está presentando, cómo está presentando. Yo representé gente que han dicho a inmigración bajo juramento que tenían deportación. Deportación es una palabra específica y fuerte. Solo porque uno tiene contacto en la frontera con la migra, eso no es deportación. Y si usted empieza a utilizar ese vocabulario, eso implica ciertos. Usted ha admitido bajo juramento ¿por qué uno va a decir que es deportado? Deportación y salida voluntaria son mundos diferentes y debe enterar bien con alguien. No tiene que ser yo o hay otros aquí en el Valle Central, pero los chances de que el sistema ahora va a solo dejar pasar porque sienten mal por alguien o que uno no sabe. Esos días ya acabaron, okay? So, si entendemos que mucha gente, trabajan duro en el campo, en fábricas, en otros lugares, no tienen que saber eso, pero tienen que dedicar esfuerzo y a veces un poco dinero a ese proceso, porque cuando hay ciertas admisiones y cosas y firmas en su expediente de inmigración, eso sigue por la vida, hasta vida. Que uno es ciudadano, ojalá, o que remuevan para su país.
Entonces, a la persona que nos dijo es mejor si tiene documentado y tiene el de la visa U, es mejor que vaya por ese camino. Visa U es un camino muy, muy, muy alargado. Okay. Ujú, Ahora hay cuota de 10,000 por año y la cuota están atrás. Es un ujú, proceso de años y años. ajá, Después de 2 o 3 años, después de que uno aplique, uno recibe un permiso, pero ujú. años y años y años en el En proceso, ¿ok? ah, para, Yeah. para So, regularizar el estatus. correcto. Entonces, si tiene un hijo ciudadano y califica, y alguien competente ha dicho que Ujú, califica, no solo que tiene un hijo mayor de edad, pero usted califica de un perdón o de arreglar aquí bajo ciertas leyes cierto. federales, Ajá. el hijo es preferible, Ujú, ¿ok? Pero no cada persona con un hijo ciudadano califique. Entonces, en ciertos ujú. casos, si no tiene una manera de perdonar su presencia ilegal o bajo otra excepción de arreglar aquí adentro, es posible que no hay opción del hijo. Bueno, si para más específico y necesitan esta persona más información o una consulta, pues, llámele a la oficina de la abogada Jessica al 559-264-2500. Y lo dijo el lunes, si usted menciona el programa de Acá Entre Nos a Emily y a mí, nomás le van a cobrar la mitad por la consulta. Sí, en abril. En En abril, abril. no, No en podemos este mes hacer de abril. en abril 2018. So, En- por favor, si llame, Ujú, menciona que hemos visto a Emily, Jorge y Jessica en Acá Entre Nos y que quiero la consulta por mitad precio. Cobro por teléfono mucho menos también. ujú, Entonces, con el descuento, si hable conmigo primero por teléfono a ver si hay un caso con el descuento de Acá Entre Nos, este mes puede ser $25 por la consulta. Y después, obviamente, hacemos seguimiento en la ujú. oficina si usted, si hay Quiere, algo si hay caso. sin Ujú, otro cobro, si hay un caso de seguir. En persona cobramos ahora 150 porque ujú. tenemos mucha demanda, entonces va a ser 75 en Por- persona. Pero yo doy crédito en todos los casos, no importa si pague 50 o 25 o 150. Por 90 días, si abre un caso con mi oficina, acreditamos lo que lo que pagó por pago la de la consulta. Eso consulta. es gratis si abre un caso. Ajá. Bueno, así es que ya saben, y si quiere también más información puede visitar la página de internet que es bobadillalaw.com. Gracias, Jorge. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más información y otras preguntas que tenemos por aquí. Bueno, estamos de regreso y otra de las preguntas es una persona preguntaba que fue arrestado por manejar en estado de ebriedad y que si eso puede afectarle o puede tener consecuencias para que lo deporten. Si uno está arrestado bajo cargos de DUI, de Ujú, manejando borracho, ah, obviamente no es algo bueno y ujú, todos en la comunidad inmigrante y en todas las comunidades en el Valle ujú, Central y en el país deben evitar ese conducto. ujú, No solo por razones migratorias, pero porque es un peligro a la ujú, persona manejando, a gente cruzando la calle, ujú. hay muchos, muchos muertos. Entonces, primero, ese conducto debe acabar en su vida si eso pasó. Sí. No, y no hay excusa ahora porque hay taxis de acá, hay taxis aquí, hay Ujú. Uber, hay Lyft y hay hispanohablantes que hacen Sí, eso y sí. que manejan eso. Entonces no hay razón de no tomar Ajá. un taxi o un Uber del bar a la casa. Y es mejor que se gasten unos $20-30 en un taxi a que pues se convierta eso en miles de dólares. Eh, Sí, y puede perder sus chances. ujú, Yo representé a alguien que tenía varios DUIs y el juez en San Francisco antes de que yo representé, soltó a él y él estaba bebiendo. La aprobación ujú, visitó su casa y una de las condiciones es que no toma porque usted ujú, tiene un problema, obviamente.
y estaba tomado y todas esas cosas, todo puede ir como muy mal, muy rápido, si uno sigue con eso. Pero suponiendo que es un incidente aislado, no es bueno y los jueces son más y más estrictos en soltar gente bajo fianza, jueces de inmigración, inclusive por un DUI sin droga y sin choque. Pero a la vez, en general, un incidente no hace a alguien deportable y la mayoría de jueces no van a negar fianza solo por un incidente aislado, suponiendo que no tiene otra historia fea de otras cosas, aparte de DUI. Entonces, si recibe un DUI y por una razón u otra está en contacto con ICE después, en el corte o donde sea, otra vez, si no fue previamente deportado por un juez de inmigración o a una frontera, tiene derecho de pedir un juicio con un juez. Y dependiendo en qué otros arreglos tienen, puede aplicar otras cosas. Pero en la mayoría de casos es más y más difícil solo evitar las consecuencias de eso. Muchas veces gente ICE es ahora muy agresivo, están yendo a juicios hoy del corte criminal. También es muy importante conseguir un buen abogado penalista si está en esas situaciones. Trabajo con un abogado penalista, pero él no habla español, pero sus asistentes. Pero mi decisión es que aunque yo quiero que mis clientes tienen a alguien hispanohablante, también yo quiero a alguien que puede pelear. Que puede pelear. Y a veces es más importante eso que el idioma o la cultura. El ICE, o la patrulla del ICE tiene un juicio con la American Civil Liberties Union, de las libertades civiles, por un caso en el que entraron sin orden de cateo, o como se le dice, warrant, a la casa, arrestaron sin motivo a la gente que estaba ahí, porque ellos iban buscando a alguien y los subieron casi como tratando de presionarlos para que dijeran dónde estaba la persona. ¿Qué es lo que yo debo de hacer si llega ICE a mi casa buscando a una persona que no vive allí? ¿Estoy obligado a abrirle la puerta? No, sí. Eso es donde está complicado. Si tienen un orden de arresto por alguien, tienen derecho de entrar. Okay, pero es un orden firmado por un juez en general o algo oficial. Si solo están buscando a alguien y no tienen ese documento, no tienen derecho de entrar. Si no están buscando a uno, es complicado. Yo recomiendo que si no están buscando a uno y la persona no está adentro, que solo no abre la puerta porque no están buscando a uno. Pero, no a la vez hay cargos por evitar un orden del juez. Cada situación es un poco diferente y depende de lo que usted sabe. Si ve a ICE afuera, usted sabe que no tiene cargos criminales y no tiene orden de deportación y vive con otra gente, no tener una conversación es lo mejor para que no hay acusación que usted está evitando algo. Usted sabe que no tiene orden de deportación, no tiene cargos criminales. Entonces, si están buscando otra persona, mucha gente tiene que vivir en esos tiempos con varias personas por el costo de la casa o el costo del apartamento. Mi consejo es de no contestar la puerta. Es bien importante tratar de consultar con alguien si uno cree que está en la situación que ahí puede llegar con un orden de deportación. Y también recuerden que el abrir la puerta es darles el consentimiento. Cuando están adentro, especialmente si tienen orden, tienen que pedir ID, entonces es más o menos que pueden determinar quién es quién, quiénes son las relaciones. Y hay varias razones por eso. Una de las razones es que están tratando de determinar estatus migratorio de unos hijos o menores en la casa, porque ICE en general siguió, no sabemos si eso va a seguir, pero en general tiene una regla que no toman los dos padres de ciudadanos americanos.
si van a detener a alguien. Entonces, una de esas reglas hay una razón, pero también el momento que saben que otras personas son indocumentados, en general tienen que escribir papeles de corte, por lo menos, por esa persona. Aquí en el Valle Central, sobre todo en la agricultura, han llegado a lugares de trabajo a hacer lo que le llaman auditorías. Muchas personas pues se han visto obligadas a no regresar a trabajar o a renunciar. Cuando hace esas auditorías, ellos obtienen esa información y pueden ir a buscar a esas personas. No, el propósito de una auditoría es más saber si el patrón o la compañía o la empresa está haciendo lo que deben hacer en verificar documentos cuando la gente entra a sus trabajos o entrevistan. Entonces también hay reglas muy específicas por los documentos que pueden buscar durante ese tiempo. Nunca oí actualmente de un auditorio que llegó a que busquen gente en otros lugares. Y los días de los redadas en los trabajos ya no existen. Entonces sí hay un riesgo porque obviamente si están revisando las formas, hay un récord ahora, quizás si hay una falta de documentación correcta o casi un récord, quizás no es claro a veces que alguien no está documentado, pero en mi experiencia, eso recientemente nunca llegó a que van a la casa a buscar a alguien. Puede, y no sabemos por qué la administración de Trump ha empezado a ser más agresivo con eso, con las empresas, especialmente porque él y su partido son muy pro empresa. Entonces, nadie sabe. Si está en un trabajo y sabe que uno es indocumentado y no tiene los documentos correctos de sí mismo, es una cuestión difícil porque muchos dicen que lo más seguro es que si salgo para que no están revisando mis records, porque en general lo que pueden mirar es limitado a los empleados el día que lleguen, los empleados que trabajan en esa empresa ese día. No, hay diferentes órdenes de corte que pueden obtener o diferentes permisos que pueden obtener, pero la gran mayoría de auditorios, solo miren por los empleados que están trabajando en ese día que van. En ese tiempo. Yeah. Okay. Pues es bien complicado, sobre todo aquí en California y se piensa que es más la agresividad porque se ha declarado un estado o un lugar santuario, que la gente a veces tiene una equivocación de qué es lo que significa un lugar santuario, y que tiene que enterarse de que eso no quiere decir que inmigración no va a hacer su trabajo aquí en el estado. Ellos van a hacer el trabajo, pero no va a haber cooperación. Es más cooperación entre las autoridades estatales y ICE en casos cualquier. Obviamente, cada agencia tiene casos cuando uno tiene una búsqueda por asesino o algo, que las agencias estatales y federales van a cooperar si alguien no tiene los documentos correctos de estar aquí. Pero estamos hablando en un caso no excepcional, donde buscan permisos específicos de hacer esa comunicación y hay un orden de arresto por algo serio, pero estamos hablando de cosas de tránsito y un DUI, cosas así. El propósito de estado de santuario es que no como solo pasen por cualquier cosa información ahí, en un caso cualquier. Se ha rumorado que ICE está fuera de la corte esperando a la gente que va, y mucha gente tiene miedo ahora de ir a las cortes, a veces por un delito de tráfico o por una falta de tráfico, y dejan eso. No deben de dejar de pasar esas cosas. No deja eso, pero trabaja con un buen abogado penalista y un abogado de inmigración si su caso
si uno es indocumentado, ahora obviamente en ese ambiente del Ujú. gobierno federal y de todo lo que ha pasado en el Valle Central con las diferentes agencias, Ujú. en el estado de California con todos esos cambios de estado de Ujú. santuario y al nivel federal cada día, tiene que tener un representante, Ujú. especialmente si está yendo a corte criminal. Tiene Sí. que tener por lo menos una opinión y respalda de un abogado de inmigración si algo pasa Ujú. y saber lo que va a pasar, qué va a decir, qué voy a pedir el momento que hay, Ujú. si hay ese contacto por una razón u otra. Y también debe tener un buen abogado penalista si está Ujú. enfrentando cargos como un undocumentado indocumentado o a veces como un residente también. Sí. Porque los residentes, especialmente en cargos serios, pueden Ujú. estar detenidos por ICE en diferentes situaciones. Alguien que ya se ha naturalizado, que ya ha obtenido su ciudadanía, ¿puede llegar a perderla, Um, la ciudadanía. la ciudadanía? Ciudadanía no, residencia sí. No, ok. Cuando uno está jurado, hay excepción tan limitado hasta hoy que no creo que vale la pena mencionar mucho. Pero Ujú. si uno es terrorista y mintió o nazi que participó en un genocidio o algo Ujú. y mintió en la solicitud de ciudadanía y juró que nunca participé en nada de eso. Hay caso de un nazi que ahora está fallecido, un señor de Ucrania o esa zona Ujú. que fue naturalizado en Estados Unidos y en sus 80s alguien descubrió que él fue Uno de trabajando los... con los Ajá. nazis hace años en la Segunda Guerra Mundial. El gobierno sí hizo un proceso de sacar su ciudadanía porque él mintió y él Ujú. cometió crímenes graves Ujú. en el mundo. No van a hacer al revés de eso por cualquier persona, ¿ok? Eso tiene que ser algo grande y Ujú. mentiras durante el proceso. Ujú. Trump y su equipo han hablado de empezar eso en casos menos sencillos, Ujú. más sencillos que un nazi, pero hasta hoy no hemos visto movimiento en Ujú. eso. Eh, Cada caso es diferente, cada caso tiene sus pros, sus contras, pero para que usted sepa si su caso tiene un éxito o va a tener éxito para obtener su residencia o para poder empezar un proceso de residencia, no hay nada mejor que llamen y hagan una cita con la abogada Jessica Smith Bobadilla. Ya saben, es en el 559-264-2500. Apréndanse bien ese teléfono. Es más, apúntenlo y cárguenlo con ustedes por si en una emergencia necesitan. Y ya saben que pueden llamar. Les van a contestar en español. La gente que trabaja ahí, toda habla español. Casi todo. Casi toda, pero Tenemos unos que están, que hay unos que hablan otro idioma también, también. so, tenemos gente de todo el mundo, Ujú. pero es la gran mayoría de nuestros clientes hablan español. Pero es bueno tener gente de todo el mundo también porque uno ve diferentes Sí. situaciones y de vez en cuando ve algo que ha visto con gente de otra parte del mundo, Ajá. en un caso de un mexicano, un salvadoreño o algo así. So es bueno tener una diversidad de casos porque un abogado Ujú. ve diferentes situaciones y cómo. A veces cuando se presenta un caso hacia un juez, a veces los jueces son un poco imparciales porque decir este es de otro país en el que pues no hay muchos, le vamos a dar la residencia En San Francisco no tanto. La Ujú. única excepción puede ser si hay un caso de asilo político y es un Ujú. país que nadie sabe mucho de las Ujú. condiciones, porque Sí. asilo se basa mucho en las condiciones del Ujú. país. Entonces, por ejemplo, si hay, hemos leído cosas quizá de Afganistán o algo, pero si alguien viene Ujú. de Afganistán, sabemos que hay mucho peligro, Ujú. pero a veces no saben muy profundo de las diferentes Ujú. regiones, eso puede ser en favor a veces Ujú. de unas personas, obviamente, si gente no sabe tanto o no ve tantos casos, los jueces de esos Ujú. países que de otros.
a la vez los jueces en San Francisco tenemos mucha suerte comparando que otras jurisdicciones donde yo practiqué antes o donde yo viví, porque los jueces en San Francisco están conocidos de ser uno de los mejores en el país en el sentido de ser pro-inmigrante. Hay una barra de abogados voluntarios por la gente que lleguen sin representación, por los juicios cortos. ¿No? Eso más o menos compra tiempo. No pueden, en la mayoría de casos, ofrecer representación extensiva bajo ese programa. Pero también hay a veces organizaciones por gente con defectos mentales o algo que tomen los casos bajo becas y representen gente gratuita en San Francisco, más que en otras regiones de lo que vi. Hace años hubo un caso de un supuesto abogado, o era abogado, que a la mayoría de clientes mexicanos les metía la solicitud por medio de asilo político. Nosotros hemos visto que para el asilo político para los mexicanos es muy difícil de comprobar. Sí es. La gran mayoría de mexicanos probablemente no tienen un caso que es exactamente asilo. Eso no es exactamente decir que no hay peligro o no hay violencia. El problema es que asilo no es solo crimen o no es solo temor, es un temor a causa de ciertas razones o algo tan fuerte de tortura. Y esas condiciones no existen en México en la mayoría de casos como existen en otras zonas. Eso no es por decir que no debe explorar, no importa de qué país es, si tiene un temor de vivir con alguien competente, de si eso es algo que cae adentro de la ley. Pero las condiciones del país, de México, que ha documentado el Departamento de Estado y que han documentado diferentes organizaciones, por la gran mayoría de mexicanos no caen exactamente adentro de lo que es asilo. Pero no me gusta generalizaciones como mexicanos no apliquen asilo. Hay mexicanos y mexicanas que han ganado asilo. Hay gente de casi cada país del mundo, aparte de quizá unos países europeos que tienen protecciones de derechos humanos mejor que nosotros, o canadienses. La mayoría de países del mundo hay ciudadanos de ellos que han recibido asilo. Eso puede ser por violencia doméstica, a veces no es diciendo que el gobierno está haciendo mal a uno, a veces es que uno vive en una zona aislada y la policía es 2 horas de ahí, si su pareja está golpeando, o a veces, como es si uno es aquí en cualquier ciudad, si el esposo es familia de la policía. Sí. En cualquier país en es cualquier difícil accesar protección. Y pasa. No, sí es así. Y pasa. Esas cosas. Pero volviendo a como la violencia familiar, tiene que estar documentado para poder aplicar para una visa. Visa U. Visa U. Visa U, sí, tiene que ser como un reporte de policía o un caso de corte para poder obtener las firmas necesarias. Si el abusador o abusadora era ciudadano, esposo o residente, esposo o esposa, no necesita reporte tanto. Necesita declaraciones juradas de parientes y otros que han visto el abuso. Pero si fue un matrimonio y la persona abusando, si es hombre o mujer, es residente o ciudadano, no necesita un reporte. Eso no dice que el reporte no es útil. Es útil. Pero hay maneras en ciertos casos de tener otras evidencias aparte del reporte. Pero si el abusador o abusadora es indocumentado o si no existe un matrimonio civil, tiene que tener reporte de policía o los documentos de corte para poder accesar eso de visa U. Bueno, pues ya se nos está terminando el tiempo y les invitamos para que cualquier pregunta hagan una cita con la abogada. La abogada Jessica Smith Bobadilla tiene una historia aquí en la comunidad y es una historia respetable como profesionista, como abogada de inmigración, y usted va a estar en las mejores manos. Ya sabe,
llame, haga una cita al 559-264-2500 y pues abogada, creo que vamos a volver en un futuro a hacer un programa más especial igual como hoy y les vamos a estar dando el conocimiento para que nos manden sus preguntas. Ok, está bien. ¿Verdad? Ajá. Bueno, pues solamente les damos las gracias a ustedes por habernos acompañado y a la abogada también, abogada Gracias. Jessica, esperamos que a la gente le haya servido toda esta información. Sí, gracias. Bueno, les damos las gracias y los esperamos en el próximo lunes aquí en Acá Entre Nos.